La Universidad de Medellín, fundamentada en su lema Ciencia y Libertad, tiene como visión ser reconocida como una de las mejores de Latinoamérica en el 2030, por su excelencia académica e investigativa, la innovación y la responsabilidad social en un marco global de pertinencia, inclusión y diversidad cultural. Trabajamos incansablemente en el fortalecimiento de la proyección social, del emprendimiento, de los servicios de extensión y del impacto de los egresados en la sociedad, para el fomento de la inclusión y la responsabilidad social. Es por esto que la institución promueve espacios para la generación y el intercambio de conocimientos como el Foro de Derecho Procesal, Derecho Probatorio y Neurociencia, organizado por el Grupo de Investigación en Derecho Procesal Contemporáneo y el Programa en Psicología de la Universidad de Medellín. Este evento se presenta en el marco del 9º Congreso Internacional de Derecho Procesal, la prueba y la decisión judicial, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias los días 25, 26 y 27 de agosto de 2016. Para iniciar este acto de apertura, los invito a ponerse de pie y entonar las notas del himno de la República de Colombia y de la Universidad de Medellín. Sol
sentarse. En la mesa principal se encuentra presidiendo esta ceremonia el decano de la Facultad de Derecho, doctor Juan Carlos Vázquez Rivera. Le acompañan los integrantes del Grupo de Investigación en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, la doctora Mónica Bustamante Rúa, directora del doctorado y maestría en Derecho Procesal Contemporáneo, la doctora Liliana Damaris Pavón Giraldo, directora de la maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en Extensiones y líder del grupo de investigación, el doctor Orión Vargas Vélez, jefe de la maestría en Derecho Probatorio, el docente Dímaro Agudelo Mejía, coordinador de la especialización en Derecho Procesal Contemporáneo, y el doctor Luis Orlando Toro Garzón, docente investigador de la Facultad de Derecho. A continuación, se dirige a ustedes el decano de la Facultad de Derecho, doctor Juan Carlos Vázquez Rivera, para darles un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Mónica y demás compañeros de la mesa principal, estimados docentes, abogados, estudiantes y demás personas que hoy nos visitan. Sea este el momento para reiterar la invitación a que nos acompañen en el Congreso de Derecho Procesal en la ciudad de Cartagena, donde trabajaremos la prueba y la decisión judicial. Y hoy precisamente este evento tiene un abrebocas de lo que va a ser una de las mesas temáticas de ese evento. Sea lo primero reiterar, y de pronto para los que no saben, que a partir de este evento, por ejemplo, empezamos a entender el porqué la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, una de las facultades de mayor impacto a nivel nacional, con su doctorado en Derecho Procesal, que es el único en América Latina, ¿por qué pensó precisamente en abrir un programa de psicología? Y entonces todo el que viene, los pares que nos visitaron, todas las personas se inquietan y dicen, ¿y por qué psicología adscrito a la Facultad de Derecho? Y cuando miramos precisamente nos vamos al origen mismo del programa. Y el origen del programa radica en la necesidad de mantener esa gran unión entre la psicología y el derecho. Y me remonto para eso y por eso hablamos de derecho probatorio y neurociencia. A nosotros, los juristas, nos han formado, y pienso que nos han formado muy bien. Nos han formado en derecho, pero resulta que al momento de adoptar decisiones, al momento de ser operadores judiciales, al momento de ser litigantes, al momento de ser representantes del Ministerio Público, no hacemos otra cosa diferente que valorar y valorar la conducta humana. Y resulta que nunca nos prepararon para valorar la conducta humana. Le pregunta uno a los jueces, a los fiscales, ¿qué saben de psicología? Y la respuesta es poco o nada, pero resulta que son los encargados de adoptar las decisiones con fundamento en eso. Y a raíz precisamente de eso yo retomo, hace algunos años, pues quienes me conocieron sabían que yo fui coordinador de fiscalías especializadas en Medellín hace mucho tiempo, en la justicia sin rostro. Y traigo a colación una inquietud que desde ese momento la tuve, y yo en esa época, pues era la época del terrorismo en Medellín, y trabajábamos con la figura que muchos de ustedes conocieron y tal vez trabajaron, y fue el testigo sin rostro, el testigo oculto, el testigo secreto. Y la manera de nosotros trabajar con ese testigo era testigos que nos entregaba Policía Judicial o los organismos del Estado, nos lo entregaba el Ejército, nos entregaba la Policía, y nos encerramos en un cubículo a solas con un Ministerio Público a escuchar su declaración. Ellos declaraban, se hacía un sobre sellado y lacrado con toda su identificación, iba a una caja de seguridad y al expediente iba el testimonio de esa persona. Un testimonio plagado de vicios, defectos, de inconsistencias. Y lo único que se hacía en el testimonio era dejar un código, una codificación o un alias del testigo. Y eso era lo que iba al expediente. Y entonces llegábamos a debatir en el expediente, a controvertir ese testigo y encontrábamos circunstancias como que no había cómo defenderse de un testigo sin rostro. Pues no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no sé si me conoce, no sé si es amigo, no sé si es enemigo, ¿cómo me voy a defender de él? Sin embargo, ese fue el soporte de muchísimas sentencias condenatorias en Medellín. Y retomo ese caso porque en alguna oportunidad
yo fui coordinador de varias unidades y cuando estaba en la unidad de rebelión, el testigo estrella de los procesos de rebelión era alias Caneco. Pero pasé a la unidad de narcotráfico y el testigo estrella era alias Caneco. Y pasé a bandas criminales y el testigo estrella era alias Caneco. Es decir, alias Caneco sabía lo que quisieran de delitos en Medellín. Y en esa medida entonces empecé a entender quién era alias Caneco y empecé a averiguar quién era alias Caneco. Y alias Caneco era una persona que vendía a 5 millones de pesos su testimonio a los diferentes organismos de policía judicial. El ejército tenía una caja menor que pagaba 5 millones de pesos para que declararan contra Pedro, le entregaban su declaración y él declaraba lo que querían declarar. Lo mismo hacía la Policía Nacional, lo mismo hacía el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, lo mismo hacía el Cuerpo Técnico de Investigación. Ahí empecé yo con esa inquietud y empecé a entender el desgaste absoluto de ese testimonio, del testigo como tal. Pero los tiempos no han cambiado, los tiempos se mantienen. Hoy existen carteles de testigos en Colombia. Hoy existen inquietudes grandes y recientemente hubo un debate en el Congreso de la República sobre el cartel de los testigos, de los falsos testigos. Y a razón de eso, precisamente, invitamos al ministro de Justicia, el doctor Reyes, que acaba de salir, y él estuvo conociendo nuestra universidad. Y le decía yo la inquietud que tenemos sobre lo que es el testimonio y la psicología del testimonio. Y empezamos a mirar y a encontrar el apoyo en la universidad para montar una línea muy fuerte en psicología y derecho. Y básicamente la línea va orientada a eso. Es decir, ¿cómo hacemos para acabar con lo que hoy se presentan en los procesos en Colombia? Y es la especulación. ¿Cómo vamos bajándonos de esa nube de que nos bastaría con un reconocimiento en fila de personas, que nos bastaría con lo que dice un menor de edad, a quien no hay posibilidad de controvertir, o lo que simplemente nos dice una persona que está enmarcada dentro de un campo de beneficios por colaboración? Sabemos que estamos en un sistema penal acusatorio basado en lo que es acuerdos, preacuerdos y negociaciones. Y entonces, hoy se consigue en Colombia testigo para lo que se quiera, para cualquier lado, para un lado o para otro. Es por eso que a raíz de ese punto de partida, con el grupo de psicología y el grupo de derecho estamos adelantando una investigación precisamente para entrar en el análisis de esa situación. Estamos compartiendo psicólogos y abogados, precisamente para mirar cómo podemos darle un poquito de mayor cientificidad a la simple especulación jurídica. Para eso tenemos, y les queremos contar, inclusive hoy, en el día de hoy, la doctora Gloria, el doctor Juan David y los demás ponentes les van a plantear lo que estamos trabajando. Nosotros en este momento contamos con un laboratorio de neurociencia que es el más moderno del mundo. Y en este laboratorio lo que hacemos es precisamente llevar a las personas en talleres regales a la cámara de entrevistas o interrogatorios, una cámara GESEL muy moderna que tenemos, pero después sacar ese testimonio y llevarlo al laboratorio de neurociencia. Y de ahí podemos establecer si un testigo que reconoce está faltando a la verdad o no está faltando a la verdad. Pero no simplemente desde la especulación, sino desde la ciencia. Ahí podemos saber si es un falso testigo, si realmente está diciendo lo que está sintiendo, si está diciendo lo que vio o está teniendo otro tipo de manifestación diferente. Esto todo lo vamos a trabajar ahorita, inclusive el ministro quedó muy sorprendido porque él no sabía que ya se estaba trabajando en Colombia específicamente en este campo. Esta mañana tuvimos el asesor de paz del departamento, quien quiere mirar la posibilidad de vincular este programa, este proyecto científico al nuevo Tribunal de Paz que surgiría a raíz del proceso de paz en La Habana, porque queremos precisamente buscar que ese derecho probatorio salga del campo de la especulación y entremos a una verdadera ciencia, obviamente en la medida de lo posible. Por eso queremos darle la bienvenida, decirles a ustedes que esto es un primer inicio,
Esto es una línea de investigación fuerte que estamos trabajando y que realmente fue la que nos dio la posibilidad inclusive de llegar a la categoría A en Colciencias. Los dos grupos de la Universidad de Medellín, su Facultad de Derecho, quedaron en categoría A de Colciencias. Y eso es lo que nos ha ido fortaleciendo el doctorado. Por eso queremos dar la bienvenida, agradecer a todos los organizadores del evento, esperar que de este tipo de eventos académicos podamos obtener los mejores resultados, porque yo creo que es compromiso de todos y todos quienes estamos en este campo tan especial del derecho, entendamos que la psicología y el derecho, y más en el aspecto probatorio, tienen un punto de unión que esperamos sea bien desarrollado. Bienvenidos y vamos adelante con el evento. Agradecemos la intervención del decano de la facultad. Invitamos a la mesa principal a ocupar sus asientos en la primera fila del recinto. Le informamos a los asistentes que el espacio para las preguntas se habilitará al finalizar el foro. Iniciamos esta jornada académica con la conferencia Diferencias entre agresores impulsivos y agresores premeditados, correlatos neuroanatómicos, a cargo del doctor Juan David Giraldo Rojas, psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, magíster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos Móstoles. Cuenta con 13 años de trayectoria como psicólogo en las áreas jurídica y forense. Como investigador criminal, tiene 20 años de experiencia en servicio para el Estado colombiano y como investigador privado. Además, desde el 2008 ha estado activo en juicios en el sistema penal oral acusatorio, donde se han realizado múltiples presentaciones en juicio oral. Cuenta con el reconocimiento Huésped Distinguido y Medalla Roja por las contribuciones que se realizaron durante los años 2012 y 2013 en el área de la psicología jurídica y forense por la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenido, doctor Juan David, a la Universidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, pues, el honor de estar con ustedes aquí, la emoción de estar con ustedes aquí. El honor porque mis colegas docentes me permiten abrir el evento y compartir con ustedes algo del trabajo que venimos realizando. Y la emoción porque yo creo que es un momento histórico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, y aparte de eso, en la relación derecho-psicología en Colombia, desde la vertiente de lo que es la aplicación de la neurociencia en el derecho. Es un tema de punta a nivel mundial. Si ustedes lo consultan, las universidades más importantes del mundo están en este momento muy interesadas en trabajar la relación entre psicología y derecho, psicología y ley, entre cómo nos complementamos como campos disciplinares y entre nuestras aplicaciones técnico-científicas que permitan de alguna manera resolver un problema de la forma más eficiente y de la forma más científica, más objetiva, más demostrable, que es la vertiente que nos ha ocupado desde las preocupaciones del señor decano en tratar de llevar la ciencia a la toma de decisiones en derecho. Basado en eso, pues les traigo una ponencia en la cual voy a trabajar la parte de agresión impulsiva, agresión premeditada. Hay un correlato neural, o sea, unas estructuras del cerebro que permiten que los seres humanos nos comportemos de una u otra manera. Hay un contexto cultural, social, que permite que el sujeto aprenda y se comporte de una manera específica. Y aparte de eso, pues hay unas necesidades desde el derecho para poder tomar decisiones desde la aplicación del conocimiento psicológico en casos específicos. Trataré de terminar ahí en un análisis de caso. Básicamente, el punto que vamos a observar es la aplicación de lo que llamamos neurociencia forense. Quiere decir, la posibilidad que nos abre la neurociencia de resolver problemas o cuestionamientos que se presentan desde el derecho para tomar una decisión. En este caso vamos a terminar en un caso o en un análisis de un caso en lo penal. Entonces el derecho se hace una pregunta, es de si un sujeto en unas circunstancias específicas de tiempo, lugar, modo, en una estructura específica de interacción social con otros individuos
y que ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable, como nos habla la teoría general del derecho penal, entonces ese sujeto realmente puede ser castigado, puede ser condenado o con la máxima condena o con un atenuante a esa condena. Entonces vamos a ver un sujeto que cumple con las características de lo que podríamos determinar como un sujeto iracundo, que ha cometido un delito, no lo podemos negar, pero vamos a tratar de precisar de qué manera, cómo podemos ayudar a los abogados a tomar una decisión dentro de lo más justo para lo que ha ocurrido ahí. Entonces, el contexto general de lo que vamos a trabajar. Muy bien. Inicialmente vamos a hacer una diferenciación entre lo que es agresión y violencia, porque se confunden los conceptos. Pensamos que es lo mismo decir agresivo a decir violento, y no es exactamente lo mismo. Tienen componentes conceptuales y orígenes diferentes, la agresión de la violencia. Cuando nos referimos a la agresión específicamente, estamos hablando del acto de acometer a alguien para hacerle daño, para matarlo, para ocasionarle un daño en particular. Pero la agresividad ya no es el acto como tal, sino la tendencia a actuar o responder violentamente. Eso nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Viste? Además de eso, cuando consultamos violencia en el diccionario, nos dice acción o efecto de violentar o violentarse. Entonces miramos qué es violentar y nos dice violentar es aplicar medios violentos a cosas, personas para vencer su resistencia. Si lo vemos desde ahí, estamos hablando prácticamente de ¿qué? La misma cosa, ¿cierto? No habría mayor diferencia. Por eso, comúnmente decimos cuando un sujeto es violento es agresivo, o a veces decimos ese sujeto es agresivo pero es violento, pero no, la situación no es así. La agresión la podríamos ubicar como un instinto universal y ahí ya nos empezamos a ubicar en corrientes de pensamiento científico, ya que estamos hablando de evolucionismo, ¿cierto? Y al hablar de evolucionismo, entonces vamos a decir que tiene unos procesos biológicos. Hay unas teorías muy importantes desde la importancia biológica de la agresión, siendo redundante, del señor Konrad Lorenz. El primer propósito biológico de la agresión es el control de la población. Hay un segundo propósito que tiene que ver con seleccionar los más aptos. Eso es casi que una ley natural, ¿cierto? Solo los más aptos, los más fuertes, van pasando sus genes a las siguientes generaciones. Defender el territorio, o sea que un sujeto que defiende, ojo, no agrede a otro para quitarle su territorio, sino defiende su territorio, es un sujeto ¿qué? Agresivo. Y garantizar el orden social. Y aquí empezamos a ver la agresión desde estructuras que tienen los mismos insectos, porque hay insectos de estructura social, como las hormigas, por ejemplo, las abejas, hasta estructuras ya de sujetos con cerebros más desarrollados, como por ejemplo los mamíferos que conviven en manadas, ¿cierto? Entonces vamos también pensando ahí que hay unas estructuras neuroanatómicas desde un insecto que puede ser básicamente un ganglio, o sea, una cantidad de neuronitas que se reúnen en un lugar específico para realizar unas actividades muy específicas en ese animalito, hasta una gran cantidad de neuronas que se ubican ya en un extremo cefálico, o sea, en una cabeza de un sujeto más desarrollado, que tiene mucho más volumen y que tiene conductas mucho más complejas en este caso. Bien. Entonces, cuando hablamos de la agresión, estamos hablando de que, estaría relacionada, ojo, con una necesidad animal que tiene que ver con agresividad. En algunos casos se ha asociado con lo que llamamos el acto criminal, la agresión. Muy bien, pero también con las acciones militares, las actividades deportivas y hasta con relaciones sociales agresivas. ¿Cómo así? Podríamos verlo desde el ámbito académico. Una persona que viene a la universidad a formarse como profesional y quiere pasar los diversos niveles de formación cada vez más complejos, tiene que ser un sujeto muy agresivo. Ojo lo que digo, muy agresivo, no violento. Porque es un sujeto que quiere competir mejor por las oportunidades en el entorno como lo tenemos diseñado hoy en día. Por lo tanto, un sujeto pasivo, no agresivo, no tendría esa misma proyección de ese individuo. Entonces tenemos que la agresión sigue cumpliendo ahí un propósito adaptativo. Ese sujeto quiere adaptarse mejor. Perfecto. Hasta ahí todo iría bien. Pero
habría de determinarse dentro de la agresión dos características fundamentales o dos componentes. Uno, evolutivo. Se presenta en diferentes especies, o sea que es transmitida de forma genética, ¿ya? Y es adaptativa porque aumenta la eficiencia de un individuo para adaptarse a su entorno y a las exigencias de ese entorno. Entonces la agresión siempre la vamos a ver en todas las especies y se va a comunicar de generación en generación y tiene la función de permitir adaptarnos. Por lo tanto, todos los sujetos, seres humanos, tendríamos unas estructuras neurales con las cuales la madre naturaleza, a través de más o menos unos 150.000 años de evolución, para tener este último modelito de cerebro que tenemos, nos ha adaptado para ser positivamente agresivos, y ahí ya empiezo a hacer una diferenciación entre lo positivo o lo negativo de lo que podría ser la agresión. Muy bien, la violencia, entonces ya ahí vemos una cosa fundamental. La violencia es una forma de agresión en la cual esa agresión ha perdido su papel adaptativo. Quiere decir que ya esa forma de agresión no sirve para que el sujeto se adapte al entorno, ¿ya? Y sea más productivo, más eficiente. Ya aquí no la vamos a ver como algo que se transmite de generación en generación, y ese punto es clave. Cuando pierde el papel adaptativo, quiere decir que la agresión en esencia tiene un aprendizaje ontológico, y hay una división fundamental. La violencia. La agresión es biológica, o sea que es filogenética. La violencia es cultural, por lo tanto es ontogenética. Un niño puede ser muy agresivo de pequeño, pero culturalmente se le modela con el propósito de que sea adaptativamente agresivo. Si ese niño está en un entorno en el cual no tiene la modelación necesaria, entonces empezará a ser negativamente agresivo y empezará a surgir lo que llamamos el sujeto violento. Aquel entonces que utiliza la agresión sin un fin adaptativo y ya tiene un fin individual, un propósito individual que solo beneficia a ese sujeto, pero que no beneficia a los demás. O sea, no nos hace una mejor especie. Y ahí sí tenemos una cuestión bien importante. Hay una frase muy interesante del maestro José San Martín, que hasta hace poco, eso fue por problemas de presupuesto ahora con la crisis en Europa, fue el director del Centro de Estudios Reina Sofía sobre estudios en violencia. Y ese señor, en un ensayito de 120 hojitas, un ensayito así pequeñito, se lo recomiendo, que se llama La mente de los violentos, dice: el hombre, para cometer el acto más irracional que pueda cometer, siempre le pide permiso a su propia racionalidad. Ahí quedó muy claro. La violencia es un proceso aprendido y es racional. En cambio, el hombre, para adaptarse, no necesita pedirle permiso a la racionalidad, es un proceso natural. Entonces ya tenemos la división más importante entre agresión y agresividad y violencia. Muy bien. La forma más extrema de violencia es lógicamente el homicidio, pero ese homicidio lo vemos usualmente enlazado en experiencias infantiles, o sea, en experiencias tempranas, donde los sujetos han creado esquemas maladaptativos tempranos. Ahí me refiero a la teoría de Jeffrey Young para los estudiantes y los colegas psicólogos, cuando desde la infancia las personas adquieren ciertos esquemas maladaptativos que los llevan, como dice la palabra, maladaptarse, y entonces pasar de la agresión adaptativa a la violencia, que es maladaptativa. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces nos deberíamos de preguntar si hay similitudes o hay diferencias. Bueno, pero antes lo que encontramos jurídicamente, ¿no? Porque aquí en Colombia pues se ha hecho una aproximación desde lo jurídico a qué es la violencia, que vamos encontrando como los caminos en común, ¿cierto? No es solo una investigación desde la psicobiología, las neurociencias, sino que también el derecho se aproxima. Entonces, en los desarrollos que hemos tenido, sobre todo en lo que se refiere a la violencia sexual, ¿cierto? Que es algo que hemos venido trabajando en Colombia. En el código nos vienen a decir, en el Código Penal, en el artículo 212, había una alusión a la violencia, pero no se definía. El legislador toma el Estatuto de Roma y viene y lo coloca en este artículo 212A y nos dice que para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, y específicamente en lo que tiene que ver con la agresión sexual, el abuso sexual, etcétera, etcétera,
se entenderá por violencia primero el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia. Por lo tanto, es fundamental que la violencia tenga una representación social en el cerebro del individuo para poder percibir la amenaza y sentirse amenazado. Ese es un componente muy importante dentro de la violencia. Por eso yo puedo lograr control o dominio sobre otro sin necesidad de haberlo dañado, pero bajo la amenaza de dañarlo. Y esa es una cuestión muy importante cuando, por ejemplo, vamos a valorar daño emocional en víctimas, ahora que nos vamos a meter en este problema del conflicto, ¿cierto? Y todo lo que, del posconflicto, perdón, y todo lo que nos va a salir de ahí. Además de eso, entonces, esa violencia psicológica como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares. Por ejemplo, aquí entra todo eso del acoso en el trabajo, el acoso sexual, todo ese tipo de cuestiones ya. Y circunstancias similares que impidan a las víctimas dar su libre consentimiento. Ahí entra hasta la discusión sobre el famoso libre albedrío, ¿cierto? Porque habrá casos en los cuales nos encontraremos que una persona con deficiencia intelectual ¿ya? Haya dado su consentimiento o no para tener una relación sexual con otro individuo. Y ese es un tema bien interesante para analizar, ¿cierto? Cuando un sujeto da su consentimiento o no, y desde dónde, por ejemplo, a nivel de su desarrollo, de su madurez neuronal, el sujeto realmente estaba apto para dar el consentimiento. Y eso toca hasta elementos tan importantes como el hecho que el legislador ha protegido que los menores por debajo de 14 años no están maduros neuronalmente para dar su consentimiento y tener relaciones sexuales. Pero resulta que hay que tener en cuenta el contexto en el cual se ha desarrollado ese menor, ¿ya? Que le puede haber dado otras herramientas para entender, por ejemplo, que es una relación sexual, así no haya un compromiso sentimental o emocionalmente maduro con quien sostiene la relación sexual. Ahí nos vamos metiendo en una cantidad de problemitas que tenemos desde el derecho, ¿cierto? Ahí hablamos de psicología evolutiva, de una cantidad de cosas que nos conectan, pero que a veces es un poquito de frustración lo que nos pasa a veces a los psicólogos cuando vamos a juicio y hablamos, porque uno lo expresa y mira a los abogados y uno dice, no me entendieron. No me entendieron, claro, porque casi no compartimos, entonces uno dice, no me entendieron, pero yo tenía que venir a decirlo, y lo tenía que venir a decir desde lo complejo, porque no podemos entrar en la sobresimplificación de la ciencia simplemente para que otro la maneje de cualquier manera y supuestamente me entienda. Ahí es antes que abogar por el desarrollo del lenguaje científico y de la comprensión de las ciencias. Bueno, que me perdió el cosito. Bueno, entonces entramos a este elemento. La violencia tiene un componente cultural, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque depende de la estimulación cultural del sujeto. Eso es bien interesante, me parece a mí, porque estamos en una cultura, por no decirlo en una sociedad, porque esta sociedad es un crisol de muchas culturas, pero estamos en una cultura violenta, donde, por ejemplo, un hombre es raro y es débil si es emocionalmente afectivo y si es emocionalmente sensible. O sea que el hombre tiene que ser tipo macho mexicano, bruto, disparador, maltratador, para que le crean que es macho. Y son representaciones culturales que van quedando en el cerebro de las personas, y entonces así vamos de cierta manera como que fuéramos legalizando la manera como los sujetos se comportan violentamente, y no es así. Es un error que traemos culturalmente y es algo que tenemos que desactivar a partir de ahora, si vamos a hablar de posconflicto, ¿no? Bien, me salí. ¿Qué pasó? Una más adelante. Otra más, ahí. Bien. Ahora, yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto porque se ha hablado mucho de, como dicen por ahí, esto de la inteligencia emocional, de la inteligencia social, pero no lo hemos desarrollado, porque es que eso es para aplicarlo. Ser violento depende de que tengamos un adecuado desarrollo de nuestra inteligencia emocional, o sea, que sepamos autogestionar nuestras propias emociones, y eso lo vamos a ver en el caso de análisis, que yo sepa identificar cuál es la emoción que tengo. Segundo, que sepa procesar la emoción que tengo. Es muy común, por ejemplo, que una persona se sienta iracunda, molesta, tenga la emoción de ira frente a algo. Pero cuando le preguntan, ¿qué te pasa?, no reconoce que tiene ira, o sea, no reconoce la emoción, sino que dice, estoy cansado. Entonces va a procesar cognitivamente cansancio y no va a procesar la emoción de ira. Por lo tanto, sigue iracundo y simulando estar cansado.
¿ya? Entonces tenemos ya no un problema, sino dos. El hecho de mentir, de comportarme como digo que supuestamente me siento y de procesar una emoción que ya no estoy procesando porque la estoy negando. Entonces me meto en un problema mayor, ¿cierto? Ahora, depende del desarrollo de la inteligencia social, de lo que llamamos la famosa teoría de las otras mentes. Quiere decir que yo debo tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, pero esa capacidad depende de que también proceso mis emociones. Si yo no proceso bien mis emociones, muy posiblemente no solo no reconozco mis emociones, sino que no puedo leer el rostro del otro y no puedo reconocer las emociones o la vivencia del otro. Por lo tanto, no tengo una adecuada comunicación y por lo tanto pueden haber problemas emocionales graves entre esos dos sujetos. Por ejemplo, unas lesiones personales, ¿cierto? O por ejemplo, un homicidio. ¿Por qué? Porque no procesamos bien las emociones. Lo vemos por ahí en los semáforos, ¿no? Un sujeto se pasa a un semáforo, casi me choco, pero no me choco, casi me choco. Por lo tanto, la emoción que tengo es de miedo, porque casi me choco, o sea, casi daño a alguien o casi me dañan el carro. Y qué susto porque me cobran el seguro. Entonces, qué susto tengo es miedo. Pero el miedo no lo proceso como miedo, no respiro y le digo al otro, no pasó nada, casi me choco, sino que lo proceso como rabia, porque entonces me pongo territorial. Entonces, en vez de pronto decirle al otro, qué pena, y no pasó nada, entonces W, HP, X, Y, Z, y entonces alguien saca y le pega un tiro a otro, se bajan y se dan golpes. Un pésimo proceso emocional y una pésima inteligencia emocional. Si no hacemos algo desde los primeros años de formación para desarrollar la inteligencia emocional y la inteligencia social, entonces vamos a seguir reproduciendo los mismos esquemas que tenemos culturalmente y vamos a seguir siendo una sociedad violenta, como nos dicen, una cultura con tendencia a la violencia. Ahora, la violencia se expresa mediante el lenguaje, por lo tanto la violencia se convierte en una forma de interacción, como cuando hacemos el famoso bullying o matoneo escolar, o como cuando a todos nos da por burlarnos de la misma persona siempre, o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces no me pongo en los zapatos del otro y porque entonces no proceso bien mis emociones y no leo las emociones del otro. O sea que se va formando una cadena de eventos negativos que nos permitirían llegar a la tormenta perfecta, donde de pronto el que está cansado de que le esté molestando saque y le pega un sopapo al que lo está molestando, porque es que no haya la forma de comunicarse mediante un lenguaje simbólico, como decía Freud. Reconociendo ahí a nuestros amigos psicoanalistas. El primer hombre que insultó a otro se inventó la civilización. Tiene toda la razón, no pasó a las vías de hecho, ¿ya? Entonces, claro, tenía cierta inteligencia social ahí. ¿Qué hay en común? ¿Qué encontramos en común entonces entre agresión y violencia? Ya estamos viendo diferencias, pero ¿qué hay en común entre las dos? En sujetos altamente agresivos, que empiezan a ser negativamente agresivos, y sujetos violentos encontramos, primero, hay impulsividad. Ese es un factor clave. Los sujetos altamente impulsivos no controlan, no son capaces de aplazar la recompensa de algo que desean ya y por lo tanto pueden cometer fácilmente un delito. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia entre ser impulsivo y una diferencia entre tener límites insuficientes, que es una de las características más importantes del trastorno de personalidad antisocial. Por lo tanto, podemos delimitar quién es impulsivo y quién es antisocial. Pero eso depende también de los valores de la cultura, o sea, de los límites que tenemos dentro de la cultura. La hiperactividad, los problemas de aprendizaje, las adicciones que nos llevan a ser más impulsivos, el suicidio que está relacionado con la impulsividad, la tendencia a ponerse en peligro que está relacionado con la hiperactividad, pero ahí hay un elemento muy interesante. Las personas que tienen tendencia a ponerse en peligro, algo que nosotros llamamos por allá el famoso trastorno borderline o límite de personalidad, que es una de las características que tenemos ahí, son sujetos que aparte de la tendencia, o sea, lo que los vemos a tirarse por allá de un cable o cosas por el estilo, o a buscar peleas en momentos repentinos por cualquier tontería, o sea, se pone en peligro, son sujetos que tienen una muy mala inteligencia en la capacidad de hacer relaciones causa-efecto. Y eso es determinante para poder saber quién es impulsivo premeditadamente y quién es impulsivo neto. O sea, hay alguien que aparentemente es impulsivo, me explico. Yo me choco aquí con el doctor Orión. Y cuando me choco le digo, ¿qué te pasó pues? A ver, ¿qué? Y en ese momento soy impulsivo, o sea, me pongo macho territorial. ¿Ya? Y de pronto Orión me dice, no pasó nada, todo bien. Entonces yo quiero ser agresivo ya aquí.
y él utiliza la información que hay en el entorno y dice, no, pues yo cómo me voy a poner a pelear con este señor aquí, pero después arreglamos. Ahí está la diferencia. Yo soy un agresor impulsivo, yo lo haría aquí, no me importa que me vean, no me importa quedar mal, ¿cierto? O sea, no proceso bien. Y eso tiene un correlato neuroanatómico en el lóbulo frontal, en el área de la amígdala del cerebro, en regiones hipocampales, en regiones parahipocampales, en la parte del tectum y el tegmentum del cerebro, y en una serie de conexiones que llevan todo eso hacia el lóbulo frontal, y en áreas del lóbulo frontal como la dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial. O sea, todo eso queda comprometido ahí para que yo tome una mala decisión aquí. Y de pronto él se pausa, o sea, él dice, yo voy a aplazar la recompensa, yo le pego el derechazo, pero ahorita cuando estemos tomando tinto allá arriba, que no me vea nadie, ¿ya? Entonces él puede ser un agresor, ¿qué? Premeditado. Y yo soy un agresor, ¿qué? Por lo tanto, yo actúo de una manera más torpe y siempre tomo la peor decisión teniendo información en el entorno. Eso implicaría entonces que en derecho se tuviese en cuenta esa propensión del individuo, y eso es lo que desde las neurociencias podemos hacer, delimitar cuál es el sujeto que toma las peores decisiones en un evento en que esperaríamos que otro actuara diferente, un sujeto que llamaríamos normal, ¿ya? Frente a aquel sujeto que para él es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque puede haber compromisos desde lo neurológico y porque puede haber unos compromisos también desde el aprendizaje y desde esa impulsividad y la baja tolerancia a la frustración. Tengo tan baja tolerancia a la frustración que tengo que pegarle ya una patada a Orión. No me lo aguanto, ¿ya? Y Orión dice, no, yo me espero, después se la pego allí donde nadie me vea. Entonces, los dos tal vez vamos a cometer el mismo desmán, pero los dos no tenemos la misma imposibilidad de hacer relaciones causa-efecto. Sería diferente. Ahí empezamos a encontrar un punto importantísimo dentro de lo probatorio en el derecho. ¿Cómo compruebo yo que un sujeto tiene ese problema? Para poderle decir al juez, señor juez, yo no le voy a negar que este señor cometió un acto reprochable, no venimos a esconder nada, pero sí le puedo decir, señor juez, que este sujeto no tiene la misma capacidad para desempeñarse que otro sujeto normal en las mismas circunstancias. Y ahí es donde nos metemos los psicólogos a decir, bueno, entonces venga, utilicemos toda esta batería de conocimiento a ver qué podemos hacer en conjunto con los abogados. ¿Qué diferencias tienen entonces básicamente? La agresión es adaptativa, pretende la conservación del organismo, la supervivencia. La violencia dirige la agresión hacia otros seres humanos, pero ojo, de forma indiscriminada. ¿Ya? No tiene un valor adaptativo, sin ninguna ganancia evolutiva. Es simplemente para ese individuo en ese momento. O sea que no beneficia a nadie más. Es un acto altamente egoísta. Entonces hay una diferencia muy grande. La violencia representa un problema clínico grave y trae consecuencias negativas para ese sujeto y para la sociedad también. Por eso tenemos que enfrentarla desde diferentes vertientes. No es solo, por ejemplo, meter a la gente a la cárcel, es educar. Y no es solo, por ejemplo, meter al que sea, es saber cómo vamos a condenar a este sujeto, porque entonces la condena tiene que ser justa. Si tenemos un sujeto con una menor capacidad que otro, no lo podemos condenar igual, pero hay que mostrar desde la ciencia cuál es la menor capacidad, si no, entonces estamos hablando bobadas. La violencia se asocia a factores genéticos. Vamos a ver por ahí que hay un gen que es el XYY, y entonces lo encontraron por ahí los holandeses en una familia y pensaron que habían encontrado el santo grial de la violencia porque encontraron el gen XYY, y toda esa familia había estado en la cárcel y todos tenían una altísima propensión a la agresión y a la violencia. Pero resulta que se fueron a hacer el estudio poblacional en gente que estuviera en la cárcel por delitos violentos, y menos del 1% de la población encerrada en la cárcel por delitos violentos aparece con ese marcador genético. Entonces se nos volvieron a caer las maletas. ¿Ya? Es más fuerte el componente ¿qué? Cultural que el componente biológico. El componente biológico es muy pequeño. Bases biológicas de la agresión. Actualmente hemos encontrado frente al correlato neuroanatómico una relación directa entre algunos tipos de comportamientos como la impulsividad y la violencia con funcionamiento de diversas estructuras del cerebro. Quiere decir que ahí había una frasecita que decía, si el tejido neural existe, el comportamiento se produce. Para yo poder hablar, debo de tener unos tejidos neurales que me permitan hablar. Por eso un gorila, un chimpancé, un bonobo, un loro no puede hablar. Yo tengo unas áreas en mi cerebro que me permiten hablar.
y que me permiten darle significado a aquello que digo. Eso es fundamental. Entonces mi habla es un habla con nivel de conciencia. Bueno, podríamos decir que a veces hablamos de manera inconsciente, ¿cierto? Decimos bobadas, ¿ya? Pero eso está también dentro del proceso neural normal. No obstante ello, el nivel de conciencia de hablar es lo que nos hace esencialmente humanos. Cuando entendemos qué hablamos, pensamos para hablar, o al menos hablamos y apenas nos escuchamos, decimos, uy, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Cierto? Y entonces entramos a reflexionar sobre eso. Por eso esa discusión tan interesante que tenemos de qué es pensamiento, qué es lenguaje, si es primero el pensamiento, si es primero el lenguaje, o si son dos procesos que van neurológicamente a la par, y cómo influye eso en estructurar el sujeto, ¿ya? Y hasta, por ejemplo, por el tipo de lenguaje que tenemos, o si dominamos varios lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos correlatos neurales, unas estructuras del cerebro. Cuando comparamos nuestro cerebro con el cerebro de otros animales, encontramos que hay otros animales que tienen las mismas estructuras, o al menos unas estructuras muy parecidas. Eso pues nos presta evidencia para comprobar la teoría evolutiva, pero además de ello nos presta también evidencia para poder hacer estudios que nos permitan comprender, al menos viéndolo en animales, qué es lo que nos pasa a nosotros, ¿ya? O estudiándolo en pacientes humanos, pero que hayan tenido lesiones, o sea, una lesión que no ha sido provocada por nosotros. Aquí vemos alguna. Por ejemplo, a nivel del lóbulo frontal estaría entonces lo que llamamos aquí la corteza orbitofrontal, la corteza dorsolateral, la corteza ventromedial, y por aquí está la corteza singular anterior, que tiene unas comunicaciones muy importantes con el tronco encefálico y nos trae una cantidad de información. También debemos de tener en cuenta algunas otras áreas, como por ejemplo el lóbulo insular, que es el lóbulo esencialmente emocional, lo que nos permite hacer el procesamiento emocional, que casi nunca lo hablamos, ¿ya? Y estas dos que ven aquí, que son los cuerpos amigdalinos, el cuerpo amigdalino izquierdo y el cuerpo amigdalino derecho. Esas son áreas fundamentales, lo mismo que el área como tal del hipocampo, que por aquí vemos la parte del núcleo caudado que va a llegar hasta por acá arriba, por ejemplo el putamen y otras áreas del cerebro que están relacionados con el comportamiento defensivo básico, lo más animal que traemos por ahí, pero que va a ser modulado por este lóbulo frontal cuando se produce por decir algo, la reflexión sobre el evento. Bien, la siguiente. Bueno, la impulsividad entonces podríamos decir que es una tendencia a emitir una respuesta de forma rápida. Ojo pues, el sujeto no procesa la información que hay en el entorno cuando es impulsivo. En cambio, el agresor premeditado sí procesa la información que hay en el entorno. Por eso no es lo mismo que un sujeto llegue y saque una pistola aquí, un revólver, y delante de todo el mundo empiece a dispararle a otra persona, a que ese sujeto más bien se aguante la ira, ¿cierto? Y le pague a otro para que le dispare a la persona que quiere que le disparen. El uno es un violento impulsivo y el otro es un violento premeditado. Son dos diferencias muy grandes. Yo los voy a colocar aquí, eso, en el comparativo. Entonces tenemos que los impulsivos presentan reacciones negativas e intensas, en cambio los premeditados son más fríos y calculadores hacia la víctima con el fin de lograr el propósito. Los impulsivos tienen una respuesta, es una respuesta ante una amenaza percibida en el entorno. Sienten el estímulo y responden inmediatamente de manera defensiva y agresiva. En cambio, el otro no necesariamente responde ante una amenaza, o sea, es más las características de lo que por ahí llamamos el psicópata. Es más frío, más calculador, más pausado. Es capaz de pausar la recompensa un tiempito más adelante, pero de todos modos va a agredir. Este sujeto usualmente cuando actúa tiene consecuencias negativas para el agresor. O sea, yo le disparo a una persona delante de todo el mundo, quiere decir que todo el mundo va a dar cuenta. Por lo tanto, me van a llevar a la cárcel. En cambio, este no, este sí puede que tenga las consecuencias o no, porque este es premeditado, este calcula, este trata de borrar evidencia, de evadir la acción de la justicia. Este señor, el impulsivo, tiene un bajo funcionamiento de la corteza prefrontal y específicamente en potenciales evocados se ha encontrado bajo funcionamiento en el órbito frontal y en el ventromedial. El órbito frontal, aquí esta parte del lóbulo frontal, es el que ejecuta, pero tendría que estar muy bien conectado con el dorso lateral, que es el que planea, y muy bien conectado con el ventromedial, que es el que le da significado a la acción.
Cuando un sujeto no tiene una buena conexión en esas funciones ejecutivas, ese sujeto comete actos impulsivos y las consecuencias siempre son muy negativas para él. En cambio, este sujeto tiene un mejor funcionamiento prefrontal. El impulsivo tiene bajo control de impulsos, arranques agresivos desregulados y mayor relación con trastorno explosivo intermitente. En cambio, este sujeto tiene mejor regulación del impulso, pero solo mientras logra su objetivo. Por lo tanto, estaría más relacionado, por ejemplo, con trastorno de personalidad antisocial o lo que llamamos la sociopatía. Este sujeto la impulsividad debe disminuir en niños y niñas a los 4 y los 11 años, debido a la maduración neuronal. En cambio, en estos sujetos suele aumentar a partir de los 15 años. O sea, este se pone más peligroso a partir de los 15. Este esperaríamos que no, pero resulta que puede ser un sujeto con muy mala maduración social, o sea, muy mala educación y con una pésima inteligencia emocional. Bien. Los impulsivos tienden a seleccionar refuerzos inmediatos, no pueden aplazar la recompensa. Este sí la aplaza y ejecuta la acción con más cuidado. El impulsivo tiene un déficit en las funciones ejecutivas que implica alteración y regulación de las emociones y la cognición y la conducta. O sea, él no se puede modular, en cambio este sujeto se modula mejor, ¿ya? De cierta forma encontramos lo que llamamos la anestesia emocional. Eso que a veces hablan de los psicópatas que dicen, mire cómo es capaz de hablar de esa cosa tan terrible que hizo y ni para la ceja, ¿cierto? Y a los demás eso nos afecta. Cuando vemos esa frialdad en el sujeto, hay una diferencia muy importante. Ahora, ambos pueden estar asociados al trastorno de personalidad antisocial. Ambos tienen una mayor actividad de la subcorteza frontal, sobre todo en la derecha. En ambos hay diferencias entre sujetos no violentos y ajustados emocionalmente, con baja actividad del córtex prefrontal izquierdo. En ambos sujetos se presenta una inteligencia normal, y eso es muy importante. No estamos hablando de inimputables, estamos hablando de sujetos imputables. Lo que pasa es que uno, el impulsivo, tiene un peor desempeño en sus funciones. El otro, el premeditado, es más inteligente y tiene un mejor desempeño, y ahí es donde tratamos de hacer la diferenciación para poder tomar las decisiones. En el impulsivo, hay una hipofunción del lóbulo frontal, en cambio este tiene una mejor función, pero falla en el significado. Por eso no le duele lo que al otro le duele y no es capaz de ponerse en los zapatos del otro, lo que empezamos a llamar ya psicopatía. Bien, yo aquí quisiera adelantar, bueno, vamos a encontrar otros factores asociados, que es, por ejemplo, factores de predicción en los niños, los problemas que tienen los niños. Por ejemplo, hay 3 elementos que se deben de detectar en niños. Primero, la búsqueda de estímulos y sensaciones, pero debe ser alta. El grado de ansiedad debe ser bajo, o sea, un niño que busca emociones altas pero no le da miedo. Y la dependencia de gratificaciones sociales baja. Por ejemplo, usted le dice al niño, si hace eso le pego. ¿Quiere decir que habría qué? El niño está buscando un alto estímulo, pero no le da miedo que usted le pegue y que socialmente lo reprochen. Ese niño tiene las características del problema de que puede ser un sujeto violento, o sea que necesita una intervención desde lo educativo mucho más intensa y que le ayuden a desarrollar mejor su inteligencia emocional y su inteligencia social. En químicos tenemos problemas relacionados con hormonas, con neurotransmisores. A nivel genético tenemos la famosa anomalía del gen XYY, problemas con trastorno en la monoaminooxidasa MAO-A, que puede dar, por ejemplo, problemas de depresión, de abuso de sustancias, y está relacionado entonces con impulsividad y con agresión impulsiva. Y hay problemas biológicos a nivel de trauma prenatal, complicaciones en el parto, problemas por la edad o también el síndrome de la madre alcohólica, que puede afectar el desarrollo de algunas funciones neuronales en niños. A nivel neuropsicológico es fundamental la hiperactividad, el déficit de atención, la falta de concentración, los trastornos emocionales como el trastorno negativista desafiante. Todos esos van siendo predictores de que ese niño puede ser un sujeto violento, o sea que hay que intervenirlo. Factores ambientales, por ejemplo, lo que les venía mencionando, las sociedades que estamos acostumbradas a ver un acto violento como una cosa de todos los días, vamos prefigurando sujetos que pueden ser violentos y para ellos es la forma de comportarse todos los días. Entonces tenemos que romper con los ciclos de violencia. Factores psicosociales, consumo de sustancias psicoactivas, no una,
ahora que tenemos el problema de la politoxicomanía, o sea que fuman marihuana, meten cocaína, MMDA, mejor dicho, se lamen hasta la tinta del periódico. Entonces hay una cantidad de cosas que tenemos que trabajar ahí, ¿ya? Las familias desestructuradas, el abandono a los niños y a los adultos y a los adolescentes. No terminar la educación básica porque no hay una suficiente estimulación para que haya maduración, sobre todo neuronal, en el lóbulo frontal, cuando el sujeto se va viendo cada vez sometido a problemas más complejos que impliquen más sinapsis. Y el desplazamiento forzado. Hemos tenido investigaciones ya a nivel de Latinoamérica donde nos han mostrado que el desplazamiento forzado provoca que los sujetos se vuelvan sujetos violentos. Estudio de caso, por favor, y ya con esto los dejo en paz, pero quisiera mostrarles un pequeño estudio de caso. Entramos al documento en Word. Bien, se reciben 75 documentos por parte de un abogado que está muy preocupado porque su apadrinado lo tienen preso y le pegó unos tiros a unas personas. Uno analiza desde esos documentos las entrevistas, si hay videos, las evidencias físicas, lo cual quiere decir que un psicólogo que esté en el área forense tiene que saber de criminología, de criminalística, de investigación criminal, de otras ciencias forenses, para poderse dar una opinión lo más cercana posible al evento. Se analizan esos 5 documentos y la defensa solicita realizar una evaluación psicológica forense para verificar la posibilidad de que este señor presente algún trastorno de personalidad antisocial o un trastorno de personalidad asociado con comportamientos proclives a la falta de control de impulsos o a irrespetar las normas y la convivencia. O sea, el defensor ahí abre un panorama y me dice, auxilio, ¿qué puedo hacer? Uno dice, bueno, venga, vamos a ver. Utilizamos como métodos en evaluación psicológica forense, entonces utilizamos entrevista abierta, pero ahí nos metemos específicamente, o hablo de entrevista abierta porque tratamos de hacer preguntas abiertas, pero utilizamos una técnica de entrevista clínica que se llama entrevista clínica basada en síntomas, para ir precisando ahí elementos. Utilizamos una batería de test psicométricos, es muy importante, no es lo que yo veo, eso es una impresión diagnóstica, sino lo que puedo probar con evidencia psicológica. No es lo que a mí me pareció cuando hablo 20 minutos aquí con Orión y digo, el tipo está fregado, o digo, el tipo es un genio, ¿ya? Pero yo debo de probar esa vaina de alguna manera para que otro colega que enfrente el proceso de poder revisar la manera como yo he evaluado diga, estoy de acuerdo con mi colega y por qué, o estoy en desacuerdo y por qué, y entremos al debate sano desde la ciencia, ¿cierto? Bien, vamos subiendo por favor muy bien, más. Adelántalo, por favor, Juan. Entonces aquí empezamos, mire, al sujeto hay que preguntarle por su historia. Y es clave, ¿por qué? Porque resulta que hay unos antecedentes desde la infancia que nos permiten saber si este sujeto es impulsivo y es agresivo. Y en esta historia de vida encontramos que él tiene clínicamente no presenta mayores problemas, aparentemente, es un sujeto que procesa bien. En los 11 aspectos, por ejemplo, que se habla de la evaluación del estado mental, como lo pueden ver ahí, vamos subiendo, Juan, por favor. Él no tiene ningún problema, dale, toda la otra hoja la vamos pasando. Por ejemplo, miren, aspecto externo, nada, aquí no hay nada. Pero en la historia de vida él empieza relatando que tiene un padre agresivo, un padre violento, un padre pegador, ¿ya? Un padre que después de que pegaba trataba de compensar. Era un padre, por ejemplo, que lo sometía a la vergüenza con cualquier persona o con los amigos, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya una estructuración de un sujeto que empieza a vivir la experiencia de ser violento y de que la violencia es una forma de adaptarme al entorno. ¿Listo? Aparte de eso, más arriba, Juan, por favor. Él relata problemas, ¿ya? O se describe a él como un sujeto psicorrígido, impulsivo, iracundo y que se nubla en situaciones estresantes. Él dice, es que cuando yo estoy en una situación donde hay estrés, ¿cómo se llama eso? Baja tolerancia a la frustración. Yo no respondo bien y entonces siempre respondo con rabia. Yo no respondo relajándome. Cuando una persona, por ejemplo, me dice algo y yo no puedo ubicarme, me pongo bravo. Si mi señora deja caer un plato, entonces en vez de decirle qué le pasó, pues me pongo bravo. ¿Ya? O sea, la respuesta de él, la forma de adaptarse es mediante la ira. Y ahí está su esquema maladaptativo temprano, por allá empieza. Aparte de eso, entonces tuvo frecuentes problemas en la relación de pareja, se mantenía agarrado con los hermanos, más arriba. Estuvo en tratamiento con el doctor Camilo Uribe, que ya falleció, y ese era un problema porque el doctor falleció y no podíamos recuperar la historia clínica para saber cómo era que lo había medicado, qué era lo que había encontrado, y es una evidencia fundamental en este caso. No obstante, él relata que fue medicado y que fue atendido por otra psiquiatra
Entonces a esa otra psiquiatra se le convoca para poder hacer interconsulta. Venga, ¿usted qué fue lo que vio en esa persona? ¿Por qué lo medicó? ¿Cómo lo medicó? Entonces vemos que lo han medicado con valproato disódico o ácido valproico, que es básicamente una sustancia química que se utiliza en psiquiatría para tratar de ayudar a que la persona module el comportamiento agresivo. Sigamos hacia arriba, Juan, por favor. Muy bien, más arriba, vamos a encontrar más cosas. Entonces hay todo un relato de problemas donde él dice, yo cuando me pongo de mal genio maltrato a mis compañeros en la oficina, después me toca dar disculpas, quedo vuelto nada. Entonces vamos encontrando todo un patrón de un sujeto ¿qué? Impulsivo, agresivo, impulsivo. Muy bien. El hecho es que este señor se divorcia hace un año de su esposa y un año después encuentra a su esposa en un restaurante por la mañana, en un desayunadero, como decimos aquí, con un novio que él le había visto hacía una semana, que le había entrado al apartamento, ¿ya? Y él no aguanta, él estaba haciendo barritas ahí en un parquecito cerca y se va para allá a buscarle pelea. Lo que él no sabía es que el novio de ella, antes de llegar allá a desayunar, se había caído en una bicicleta y tenía un brazo aporreado. Entonces él lo maltrata de palabra y lo golpea delante de todo el mundo, y un señor que había ahí en la mesa se para y lo golpea a él, que era el hermano del novio. ¿Listo? Entonces le dan una paliza, él se va, ojo, pues, él se va por un arma de fuego y vuelve y le dispara a las personas que hay en esa mesa. Le dispara delante de todo el mundo, no le interesa. Le pega un tiro al novio en un tobillo, una lesión que no tiene ningún problema, pero le disparó también al hermano del novio, le pega en las nalgas, eso pega en un hueso que es la cresta ilíaca, y el proyectil sube y le hace una serie de daños hacia arriba. Entonces tenemos unas lesiones muy serias, y eso es lo que lo tiene en la cárcel. Pero cuando analizamos a este señor, un poquito para arriba, dale, más, dale, mucho más, yo te digo dónde, Juan, por favor. Por ejemplo, cuando analizamos aplicando el 16FP, encontramos indicadores clínicos en inestabilidad emocional. Dale hacia arriba, no quiero robarle mucho tiempo a mi colega. Por ejemplo, problemas con la prudencia, problemas con la timidez, sigue. Indicador clínico emocional, que sería muy importante en este caso, ¿ya? Más hacia arriba, por favor. Una suspicacia, o sea, el sujeto siempre cree que los demás están actuando como para hacerle daño. Ahí está el patrón medio celotípico que él tenía con su ex, más hacia arriba. Otro indicador clínico en inseguridad y un sujeto altamente tensionado, o sea que ahí ya tenemos unos elementos importantes. ¿A qué me lleva esto? A que le voy a aplicar una prueba para medirle la ansiedad y una prueba para medirle la ira. Entonces le aplico el STAI para medir la ansiedad, que es el estado de ansiedad, estado rasgo, y el STAXI-2, que nos permite medir la ira como estado y la ira como rasgo, y encontramos unos niveles de ira enormes en el sujeto, en su estructura como tal, y le aplico el cuestionario de esquemas para comprobar que esos esquemas vienen desde la infancia, o sea, no es que él lo está presentando ahora. Y a partir de ahí, vámonos al final, Juan, por favor. Ahí van a ver toda la información, el perfil, por ejemplo, del STAXI, del STAI. Vamos a hacer unos hallazgos y lo primero que encontramos es que ese perfil no corresponde al trastorno de personalidad antisocial. Él no tiene un trastorno de personalidad antisocial, pero encontramos que sí tiene un trastorno explosivo intermitente. Por lo tanto, utilizando los conocimientos desde la neurociencia y desde la psicología forense, podemos aportar la información al juicio para que el juez tome la decisión de, no le estamos diciendo que él no disparó, en la entrevista él confiesa, sí, yo disparé. Es más, inmediatamente disparó, fue y se entregó al CAI más cercano y dijo, oiga, yo le pegué unos tiros a una gente allí. O sea, entró en la fase ya depresiva que le ocurría a él cada vez que explotaba, ¿ya? Y le podemos decir al juez, sí, es evidente, él disparó, él cometió ese error, pero es un sujeto que no procesa la información de la misma manera que esperaríamos que la expresara o que la procesara otro sujeto en esas mismas condiciones. Ahí es donde encontramos la conexión entre psicología, derecho y lo probatorio. Me disculpan la extensión en el tiempo, pero muy amable por escuchar. Agradecemos la intervención del doctor Juan David Giraldo Rojas. El comité organizador sorteará al finalizar el foro entre las personas presentes 2 cupos de inscripción para el 9º Congreso Internacional de Derecho Procesal
la prueba y la decisión judicial que se realizará del 25 al 27 de agosto en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Continuamos con la conferencia Creencia y Aceptación, a cargo del doctor Orión Vargas Vélez, ingeniero químico y doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, abogado y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, magíster en Administración de Negocios de AFIT, traductor de la obra al idioma castellano de Los Fundamentos Probatorios del Razonamiento Probabilístico de David E. Shum. Actualmente se desempeña como jefe de la Maestría en Derecho Probatorio de la Universidad de Medellín. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Magnífica la charla de Juan David. Pues yo realmente soy un ignorante en los temas de la psicología y me pareció fantástico. Yo creo que el decano ahorita hizo un comentario muy positivo y es, yo diría que todo estudiante de Derecho, por lo menos cuando esté en cuarto año, le deberán de dar unas bases mínimas del tema de psicología. O sea, me parece que es fundamental. La conducta humana en interferencia no puede prescindir de la psicología. Oiga, Juan, muy bacana esa conferencia. Bueno, señores, yo realmente voy a comenzar este discurso diciendo lo siguiente. La toma de decisiones que el funcionario jurisdiccional realiza sobre la prueba al interior del proceso judicial se presenta en un contexto de incertidumbre. Esa palabra es clave. Entonces estamos asociando algo que nos dijo Juan David, que es la toma de decisiones. En este caso es el funcionario jurisdiccional que tiene que tomar una decisión. ¿Por qué ocurre esa decisión en un contexto de incertidumbre? Sencillamente porque los hechos que son narrados por las partes que intervienen al interior del proceso judicial son hechos del pasado. Son hechos del pasado. Es decir, el juez no tiene ningún conocimiento de los mismos. Y la única forma como ese funcionario jurisdiccional se aproxima de alguna manera al conocimiento de esos hechos es a través de lo que los abogados llamamos los medios de prueba. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a arrancar este discurso haciendo unas preguntas, no como si fuera un psicólogo, sino simplemente un ignorante de la psicología y un abogado que está interrogando. Voy a hacerle una pregunta a usted. ¿Dónde vive usted? En Medellín. En Medellín. ¿Dónde vive usted? Itagüí. En Itagüí. Voy a cambiar la pregunta. ¿En qué municipio de Antioquia vive usted? En Medellín. ¿Y la misma para usted? En Itagüí. Ok, entonces la pregunta, la conferencia se llama Creencia y Aceptación. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento es, él creyó entender que yo le estaba preguntando por un determinado municipio y lo mismo ella. Y seguramente muchos de ustedes, cuando escucharon la primera respuesta a la pregunta, posteriormente ella hubo una especie de corroboración testimonial en la respuesta. Entonces, de alguna manera, la pregunta que nos hacemos hoy es, a ver, hombre, si yo a usted no le pregunté por el municipio, ¿por qué creyó usted que yo le estaba preguntando era por el municipio? ¿Cierto que sí? Segunda pregunta. Yo necesito llegar rápidamente a Bogotá el día de hoy. Soy su jefe y de la respuesta que usted me dé depende que yo lo despida de su trabajo. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a Bogotá hoy? En avión. En avión. ¿Qué decisión puedo tomar con esa respuesta? ¿Alguna o ninguna? Si es alguna, ¿cuál? Viajar por avión. Y específicamente cuando digo viajar por avión, ¿qué nueva pregunta surge en mí? ¿Cómo? ¿Cuál avión? No, comprar el tiquete no, ¿cuál avión? Y entonces la respuesta a ¿cuál avión sería qué? El vuelo número 3478 de la aerolínea Avianca, que sale del aeropuerto de Río Negro a las, ¿qué horas son? A las 5:30 de la tarde, sin hacer escalas y llegando a Bogotá a las 6 de la tarde. Eso definitivamente sería
información y me permitiría tomar una decisión. Entonces, la toma de decisiones sobre la prueba en el proceso judicial ocurre en un contexto de incertidumbre. De alguna manera, entonces, el objetivo que cumple la prueba al interior del proceso judicial no es otro que el de traer conocimiento al juez para que éste de alguna manera tome una decisión en la cual esos medios de prueba ofrecidos por la parte disminuyan esa incertidumbre o, lo que es igual, aumenten la probabilidad en la ocurrencia de los hechos que son narrados por las partes en la demanda y en la contestación. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que aceptamos. Entonces, por eso hice la primera pregunta, y miren que en la pregunta no especifiqué el municipio y sin embargo ellos creyeron que yo les estaba preguntando por el municipio. Un filósofo británico llamado Jonathan Cohen nos dice que el juez determina los hechos empleando mecanismos de aceptación en lugar de mecanismos de creencia. Jonathan Cohen escribió una obra muy importante en 1977 que se llama The Probable and the Provable, lo probable y lo demostrable. Jonathan Cohen tiene una esposa que es psicóloga cognitiva, Elizabeth Cohen, y entre ellos dos, de alguna manera, han estudiado en el tema de la psicología cognitiva lo que tiene que ver con la creencia y la aceptación. La creencia es un estado pasivo de la mente humana, producto de alguna causalidad psicológica que puede ser captada independientemente del respaldo reflexivo de quien emite esa creencia. Voy a volver a leer eso que es muy bonito. Ahora, estuve hablando con una psicóloga esta mañana y me dijo, oiga, eso tiene que ver con el conductismo, con el causalismo, con el descriptivismo, que al interior de la psicología es lo más pelle que hay. ¿Eso es verdad o mentira? Sí, vea, vio. Entonces, pero pila, yo soy abogado, no soy psicólogo, entonces de alguna manera tengo que retomar esos elementos que también son válidos a nivel de la psicología, ¿o no? ¿Listo? Muy bien, entonces, la creencia es un estado pasivo de la mente humana, producto de alguna causalidad psicológica que puede ser captada independientemente del respaldo reflexivo del creyente. ¿Qué hice yo cuando le hice la pregunta a él de dónde vivía? Activé, yo fui el gatillo que jalé con mi pregunta para que de alguna manera él creyera que lo que yo le estaba preguntando era por el municipio en el que vivía, pero yo no mencioné la palabra municipio nunca. Entonces, de alguna manera, esa definición allí que aparece puede ser un punto de partida para posteriores reflexiones. La aceptación es una categorización estándar, pilas, de hechos que son propuestos como tres cosas: verdaderos, sírvase decirle al despacho sí o no es cierto; falsos, y yo diría probables. ¿Por qué probables? Porque dije al principio que el juez toma decisiones en un contexto de incertidumbre. Por lo tanto, la decisión judicial, más que un carácter absoluto, tiene un carácter probable, que involucran la construcción de argumentos. La construcción de argumentos desde la prueba, entendido como medio de prueba, hacia posibles conclusiones que son alcanzadas o propuestas. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la aceptación de alguna manera involucra la construcción por parte del juez de lo que se llaman chains of reasoning, cadenas de razonamiento. Esas cadenas de razonamiento son básicamente una representación de cómo construir un argumento desde la prueba, pasando por la ocurrencia o no ocurrencia del hecho, hasta la corroboración de una conclusión o la refutación de esa conclusión. Entonces, de alguna manera, miren que lo que hemos hecho aquí es granularizar, pasar por un sedazo la prueba entendida como medio de prueba, es decir, el testigo que rinde testimonio es un medio de prueba. Pero del hecho de que Juan David diga que el impulsivo es lo que él dice, no se sigue que eso sea así. Simplemente estoy haciendo un mal chiste, pero así es. Del hecho de que el perito afirme una determinada cosa, no se sigue que la cosa sea. Entonces, eso nos permite granularizar la prueba entendida como medio de prueba de lo que afirma
o puede no afirmar la prueba, para hacer de una conclusión algo más o menos probable. Voy a hacer nuevamente una pregunta. Lo único que estoy tratando de mostrar aquí, Juan, es que nuestras abstracciones fallan, la de los testigos también. Entonces, hay una cosa que se llama la ley de Murphy en ingeniería. ¿Qué dice la ley de Murphy? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Llevemos eso al interrogatorio. Dime cómo me vas a preguntar y yo te diré cómo te voy a responder. Si me preguntas de forma incorrecta, no te quejes de lo evasivo de mi respuesta. Ahí está la ley de Murphy aplicada al interrogatorio. Entonces, voy a hacer nuevamente una pregunta. Supóngase que usted observa como testigo que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Listo? ¿Qué inferencia realiza usted? Que está fracturado. Que estoy fracturado. Que se cayó. Que me caí. Mucho dolor en esa mano. Mucho dolor en esa mano. Un problema ortopédico. Un problema ortopédico. Nada especial. Nada especial. Entonces, ¿por qué ante la misma pregunta las respuestas son tan diversas? Entonces, en la infancia tenemos unas marquitas que de alguna manera, yo no sé si rayan esas versiones que damos con respecto de la ocurrencia de un hecho. Entonces, ¿usted qué fue lo que me dijo? Que se había caído. Que me había caído. Primera pregunta en el interrogatorio de parte para ella. ¿Usted vio cuando me caí? No. Entonces, ¿cómo puedo afirmar lo que acabo de afirmar? Lo supuse, exacto. Pero no lo viste, ¿cierto? Entonces, no es que me estés diciendo mentiras, no es algo que tenga que ver con tu honestidad, sino con tu objetividad. Y los testigos rara vez son objetivos. ¿Vos me dijiste qué? Que estaba fracturado. ¿Vos viste la radiografía donde consta que estoy fracturado? Entonces, ¿cómo afirmas eso? Porque te vi un yeso. Porque me vi un yeso. Entonces, miren qué tan bonito. Del hecho de que ella vea un yeso en mi brazo izquierdo se sigue la fractura, ¿sí o no? No necesariamente, porque puede que yo me haya puesto el yeso, ¿para qué? Para hacerle creer que tenía. Es decir, hay una posibilidad de que eso también pueda ocurrir, y ahí es donde está, ¿qué? La veracidad. ¿La de quién? La del testigo. Y pilas que esa veracidad está asociada con la creencia de una persona. Ahora bien, miren lo que ella me dijo. Usted está fracturado. ¿Por qué está pensando ella de esa manera? ¿Por qué está creyendo ella eso? Porque ella está empleando lo que llamamos una regla de la experiencia. Una regla de sentido común. ¿Cómo se construye esa regla de la experiencia? Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, mira lo que voy a decir, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, ha sufrido una lesión que puede ser un esguince o una fractura. Pero miren cómo cubría esa regla de la experiencia. Y ustedes saben que las reglas de la experiencia, los que son abogados, son el fundamento sobre el cual el juez tiene que valorar los medios de prueba aportados por las partes al proceso, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y una de las reglas de la sana crítica son las reglas de la experiencia. ¿Qué son las reglas de la experiencia? Son implicaciones lógicas. Si algo ocurre, entonces, pilas, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, son generalizaciones, ocurre lo otro. Y eso es lo que ella ha empleado. Lo que pasa es que de alguna manera ella no lo acepta, sino que lo cree. Y hay ahí entonces una diferencia sustancial a la pregunta, y se la hago a Juan y a nuestros colegas, pues colegas no, a nuestros compañeros psicólogos. ¿Los procesos de cognición son activos o pasivos? Depende. Entonces ese depende, ¿de qué depende? De que podamos diferenciar la creencia de la aceptación. Si eso no lo tenemos claro, diría yo, ¿cierto? Yo en mi ignorancia, por supuesto. Entonces, no podemos tener una discusión seria respecto de lo cognitivo. Y miren lo que dije ahorita. El objetivo de la prueba, entendido como medio de prueba al interior del proceso judicial, no es otra cosa que el de traer conocimiento al funcionario jurisdiccional. ¿Por qué? Porque este opera en contextos de incertidumbre. Y la prueba es lo único que le permite disminuir esa incertidumbre. Ahora bien, entonces, la regla de la experiencia que ella aplicó fue esa. Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo claro la regla de experiencia que aplico y el funcionario jurisdiccional sabe emplear esa regla de la experiencia, obviamente, de alguna manera,
estará haciendo una limpieza mental en torno a la valoración de la prueba. Si construye bien la regla de la experiencia. ¿Cómo se construye? Es una implicación lógica. Eso nos lo enseñó Aristóteles y nos lo enseñó ¿quién? Frege y Boole en la lógica matemática o simbólica. Si P, entonces Q. Yo lo único que le estoy agregando en el derecho es casi siempre, por lo general, con frecuencia, probablemente. ¿Listo? Entonces, miren lo que estamos haciendo aquí. ¿Usted qué sería lo único como testigo que podría afirmar si ve que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo? Lo único que podría afirmar. ¿Qué tiene yeso? Yo observé que usted tenía un yeso en su brazo izquierdo. Y entonces miren la primera sutileza probatoria que vamos a establecer por el problema de las abstracciones en las personas. Del hecho de que ella diga que observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo, ¿se sigue que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo? ¿Sí o no? Puede que sí, pero también puede que no. Entonces puede que sí. Entonces, señores, miren. ¿Cómo es tu nombre? Aquí está Paola y su testimonio. Paola afirma que ella observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. Miren el hecho E. Es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Listo? Y si sigo hacia arriba, entonces es probable que Paola que tenga una fractura. ¿Sí o no? Bacano. Esa es una primera cadena de razonamiento. Es decir, yo acepto que eso puede ocurrir o presentarse al interior de un proceso judicial. Segunda cadena de razonamiento. Paola dice que observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. No es cierto que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo. Lo que tengo es una media de esas que se ponen los taxistas para evitar ¿qué? Broncearse poniendo la mano allí. Entonces, pero sin embargo, pese a que lo que no tengo es un yeso, puede ser que como yo taxista no me haya dado cuenta que sí tengo una ¿qué? Una fractura. No sé si les ha pasado, que les toman una radiografía porque se cayeron y les dicen, no, usted no tiene una fractura, pero aquí tiene una pequeña fracturita desde hace mucho tiempo y usted ni siquiera se había dado cuenta. Miren una segunda cadena de razonamiento allí, miremos una tercera. Paola dice que observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. Es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo, pero me lo puse para hacerle creer que tenía una fractura. ¿Será que esa tercera cadena de razonamiento es probable, sí o no? Claro, por supuesto. Recuerden que en derecho penal tenemos un estándar de prueba que se llama Beyond Reasonable Doubt, más allá de toda duda razonable. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa ese estándar? Oiga, señor juez de conocimiento, deme al menos un resquicio de duda razonable, como el que le estoy mostrando aquí, y usted tendrá que decidir en favor de quién. Luis Orlando, ¿qué debo decir? ¿Procesado, imputado? Imputado o acusado. Gracias, Lucho. Y miren una cuarta ruta en la cadena de razonamiento. Paola dice que ella observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. No es cierto que tengo un yeso en mi brazo izquierdo y es muy probable que no esté fracturado. Miren que la primera ruta de razonamiento y la última ruta de razonamiento son como las que más probables serían de acuerdo a nuestras creencias. Si usted observa que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo, lo primero que usted cree es que yo tengo ¿qué? Una fractura. La pregunta es, ¿usted la vio? Entonces, del hecho de que los noticieros digan que hubo 500 muertos en el terremoto de Ecuador, no se sigue que el hecho haya ocurrido. ¿Qué es lo que hay de por medio entre el medio de prueba y la ocurrencia o no del hecho? ¿Qué creen ustedes que es lo que hay allí? Por ejemplo, yo te digo, Paola, yo te quiero. ¿Vos qué pensás? Que no me quiere. Que no la quiero. O sea que si vos pensás eso, yo estoy diciendo ¿qué? Mentiras. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Paola? Ah, listo, acá no. Entre medio de prueba que soy yo, Orión, que le digo que la quiero, y que sea cierto que la quiero, o que sea falso que la quiero, ¿está qué? Mi credibilidad. ¿Sí o no? Entonces, miren que allí observamos un aspecto estructural en la cadena de razonamiento. Este pasito aquí se llama credibilidad. Desmenucemos esa credibilidad un poquito entonces, porque ahí es donde tenemos que encontrar cuáles son los puntos fuertes para hacer un interrogatorio. Miremos el ejemplo del yeso, ahí está, las etapas de razonamiento que mencioné ahorita. Y entonces, claro, cuando miramos la credibilidad aquí, miren que es el paso del medio de prueba a la ocurrencia o no del hecho.
Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan creíble es nuestro medio de prueba E con respecto de la ocurrencia o no del hecho E? Entonces mi credibilidad es la que está de por medio. ¿Yo qué pruebas de amor le doy a ella? La invito a comer, la llamo todos los días a la oficina, me porto bien con mi suegra. Entonces de alguna manera voy juntando medios de prueba que tienen un determinado peso ¿en qué? En su creencia con respecto de que soy una persona creíble, es decir, que sí te quiero, ¿sí o no? Así son todas las mujeres. Todo les entra, ¿por dónde? Por acá, por el oído. Los hombres somos más que, claro, por eso queremos ir de una al grano. Entonces las mujeres necesitan ¿qué? Pues que le echen gasolina, aceite, etcétera, etcétera. Son más de acá, muy bien, y yo lo logro con esas pruebas, vos quedas enamorada de mí perdidamente. Muy bien. Entonces, señores, miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo aquí lo siguiente. El paso entre el medio de prueba y la ocurrencia o no del hecho tiene 3 variables que son cruciales y relevantes y que obedecen a 3 reglas de la experiencia o generalizaciones. La primera, miren allí, se llama veracidad. Esta veracidad tiene que ver con mi honestidad. Luego viene la objetividad y tiene que ver con el hecho de que lo que yo afirmo lo haya percibido por medio de mis sentidos. Y la tercera es que lo que yo percibo por medio de mis sentidos lo haya percibido como bien. Entonces, arranquemos con la de abajo. Esta veracidad podría ser contrastada con la siguiente pregunta. Supónganse que estamos en un proceso judicial y yo lo voy a interrogar a usted como testigo. La primera pregunta, ¿quiénes son abogados aquí? ¿O estudiantes de Derecho? Bueno, voy allí a hacer una pregunta entonces a un abogado. Primera pregunta, ¿el interrogatorio de parte o en testimonio de terceros? Sírvase decirle al despacho, ¿sí o no ha mentido usted alguna vez en su vida? No. No. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que aceptamos. ¿Sí o no? Puedes hacer un poquito de memoria cuando estabas chiquito. Porque sabemos que, pilas, sabemos que en el bebé, yo no sé los psicólogos qué dirán, ¿cierto? En el bebé hay creencias, pero no hay aceptación. Todavía no tienen capacidad. Exacto, no tiene esquemas como los de esas cadenas de argumentación. Entonces ahí es creencias, no hay aceptación. Te pregunto, vuelvo a repetirte la pregunta porque sé que me estás evadiendo. Cuando estabas chiquito, ¿mentiste alguna vez? ¿Así fuera una mentira piadosa? Sí. No más preguntas, señor juez. Listo. Ahí quedó despachado en el interrogatorio. Ahora bien, ¿qué le pasó a Paola ahorita cuando le mostré el tema del yeso? ¿Qué pregunta le hice a Paola? Ella me dijo, se fracturó. ¿Qué pregunta le hice inmediatamente? Que si ella había visto ese asunto, o en el caso, ¿cómo es tu nombre? O en el caso de Ángela, ¿tuviste cuando me caí? Y ella me dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en ellas dos? No es su veracidad, es decir, tanto Ángela como Paola están siendo honestas. ¿Por qué? Porque ellas me están respondiendo acorde a una regla de la experiencia que dice, toda persona que yo veo que tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, ha sufrido un accidente y de ese accidente pudo haber quedado lesionado, es decir, tuvo que una fractura o un esguince. ¿Estamos de acuerdo en esa regla de la experiencia? Entonces la aceptamos, ¿sí o no? Cuando razonamos de esa manera, cuando construimos de esa manera una explicación, seguimos adelante. Mientras no lo digamos, entonces lo que tenemos es una creencia. Por eso de alguna manera, y se lo pregunto a los psicólogos, Juan, yo no sé si uno podría decir que la creencia es involuntaria. O sea, no está la voluntad de por medio, mientras que en la aceptación sí la hay. Es un acto involuntario. Exacto. Entonces, gracias Juan por decirlo. Sí, ya lo dijiste porque yo no he hablado con Juan pues hoy. Pero mira que de alguna manera esa palabra que diste reflexiva tiene que ver con un acto irreflexivo en la creencia, más sí un acto reflexivo en la aceptación, ¿cierto? El tema de los bebés. Entonces miren lo que estamos diciendo. Paola y Ángela no son mentirosas, es decir, su veracidad está a salvo. ¿Por qué? Porque empleamos una regla de la experiencia que dice, si una persona afirma que un hecho ha ocurrido, entonces es porque así lo cree. Es porque así lo cree. Es una creencia lo que se desata en ella. De manera quizás no tan irreflexiva, porque miren que ella no me supo explicar por qué. Ahora, si Ángela o Paola me dicen, oiga,
lo que pasa es que yo, cada que veo que una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, pues es decir, por lo general yo asumo que tiene una fractura. Pero cuando les hice la pregunta, ellos me dijeron, no, yo no lo vi, pero yo estoy empleando esta regla de la experiencia, entonces allí hay una creencia. Ya cuando empleamos la regla de la experiencia podemos decir que tenemos una aceptación, hay una estructura ya mental que se activa y da, escúchenme, buenas razones de algo. ¿Y eso qué es? Es un argumento. Usted tiene unas premisas y de esas premisas llega a donde? A una conclusión. Entonces la objetividad, entonces miren, la veracidad obedece a una regla de la experiencia que se llama, si una persona dice, si Paola dice que yo tengo una fractura, es porque ella sí lo cree. ¿Cuándo? Casi siempre, en la mayoría de los casos, por lo general. Miremos la objetividad. Si una persona cree en lo que ha observado, en la observación que ha realizado, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, es porque lo ha percibido por medio de sus sentidos. Por eso le hice la pregunta, ¿usted lo vio? No, yo no lo vi. Entonces lo que falló fue su objetividad, más no su veracidad. Y la tercera pregunta que le tendría que hacer, por ejemplo, a Paola es, oiga, ¿y usted tiene vista de rayos X o qué? Eso se refiere a algo que se llama la sensibilidad observacional. Entonces, ¿tenía usted puestas las gafitas, sí o no? No las tenía, entonces no vio tan bien. Es decir, su observación no fue una observación de calidad. En el caso de las fotomultas en Medellín, ¿qué es lo que habría que chequear con esa sensibilidad observacional? Que hayan sido debidamente, ¿qué? Calibradas. Entonces, pida el reporte de la calibración, y si la calibración fue hace un año, esa fotomulta no se la pueden cobrar. Porque lo que está allí en veremos, en cuestionamiento, es la sensibilidad observacional de la máquina. Ok, entonces miremos allí pues cómo disponemos desde el medio de prueba hasta la ocurrencia o no del hecho. Miren aquí 3 aspectos fundamentales de la credibilidad de ese testigo. Y miren que es muy importante ver la creencia como se ubica aquí en la veracidad de ese testigo. Si una persona testifica que un evento ocurrió, entonces por lo general esta persona cree que este evento ocurrió. Esta es mi hija y un día estábamos en Bogotá, perdón, en Santa Marta sentados y aterrizó un pajarraco gigante ahí, ¿no es cierto? Estábamos una barrita ahí almorzando y entonces mi hija me hizo una pregunta, gordo, ¿por qué vuelan los pájaros? Ella miraba al pajarraco y el pajarraco estaba ahí parqueado y ella me preguntó, gordo, ¿por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué vuelan? Tienen la condición natural para volar. Tienen la condición natural para volar. Porque tienen alas. ¿Qué tienen alas? Tienen alas, pues. Es su naturaleza. Su naturaleza. Porque pueden. Porque pueden. Entonces, pilas. El hecho de que ellos digan esas razones, ¿cierto? No se sigue que así sea. No sé si ven dónde se ubica la duda razonable. Del hecho de que ellos lo digan, ustedes les creerían. Ellos tienen unas creencias y esas creencias están asociadas con las abstracciones que ellos hacen. Entonces yo no le respondí a mi hija, entonces mi hija me miró y me dijo, gordo, ¿y entonces? Yo le dije, mi amor, no tengo ni la menor idea, anda a preguntarle al pájaro. Entonces, claro, ella fue a preguntarle al pájaro y el pájaro salió volando. ¿Sí o no? Entonces me miró y me dijo, ¿y entonces? Yo le dije, nada. Muy bien, el interrogatorio. Tenemos un recibo de caja menor, ¿cierto? Pregúntele al pájaro, pregúntele al recibo. ¿Qué preguntas le va a hacer al recibo? Entonces les voy a poner, esto fue un caso en concreto que llevé en el juzgado primero laboral de Itagüí, hace más o menos 5 años. El demandante, un ingeniero, aportó este documento como prueba del pago de sobresueldos. ¿Listo? Él dijo, vea, yo hice un negocio con el gerente y representante legal de la compañía en el que él me pagaba cada 15 días sobresueldo por valor de 1 millón de pesos, para un total de 2 millones al mes, ¿cierto? Pero cuando usted mira la prueba y mira el concepto que dice, pago de honorarios, entonces uno dice, allí hay una abierta contradicción, ¿sí o qué? Porque recuerden que Aristóteles ya nos enseñó ese principio de no contradicción, que hace parte de las reglas de la sana crítica, los abogados. ¿Qué dice ese principio de no contradicción? No es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. No es posible que vos digas que me querés y me seas infiel. Te estás contradiciendo, ¿cierto? Muy bien, ahora, señores, el pájaro no habla. Yo tengo que poner a hablar ese pájaro, ¿dónde? Al interior del proceso judicial. ¿Cómo lo hago? Haciendo las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas involucran la creencia de este demandante que aportó este documento. Porque la primera pregunta que yo me hago es, si él está relacionando en los hechos de la demanda ese documento como prueba documental
que debiera decir sobresueldos y dice honorarios, ¿qué será lo que falló en él? ¿Está diciendo mentiras? ¿No lo vio o sí lo vio y no se detalló el concepto? Señores, hay una regla de la experiencia que dice, cada que usted va a firmar un recibo de caja menor, ¿qué es lo primero que mira? ¿Quién lo endosa? Pero, a ver, le van a pagar $1.000.000, ¿qué es lo primero que usted mira? ¿La plata? ¿Sí o no? Usted no mira lo demás, ¿dónde le firmo? Tin, usted mira el valor y firma. Entonces puede ser que él no esté diciendo mentiras, sino que simplemente él dijo, yo sí vi el recibo, es decir, no falla ni su veracidad ni su objetividad. ¿Qué fue lo que falló? Su sensibilidad observacional. No leyó lo que decimos los abogados, que es la letra chiquita. Listo. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son las preguntas correctas que tenemos que hacerle a este personaje? Esas preguntas resultan de esa granularización que les hablé del medio de prueba y la ocurrencia o no del hecho. Recuerden, del hecho de que el perito afirme una cosa por científica que sea, no se sigue que la cosa científica sea. Eso se llama ¿cómo? Más allá de toda duda. Como quien dice, dude de todo, papá. ¿Listo? Entonces, señores, les pregunto. Tenemos un ingeniero que aportó este documento como prueba de sobresueldos, pero allí dice ¿qué? Honorarios. ¿Quiénes son abogados? Primera pregunta para ese señor en el interrogatorio de parte. Le voy a poner de presente el documento porque necesito que el pájaro ¿qué? Hable. Esa es su firma. Esa es su firma. Entonces, ¿cuál? ¿Usted reconoce o esa es su firma? No, usted mira, me hiciste 3 preguntas en una. Entonces, ¿cuál es? ¿1, 2, 3 o 5? Primera pregunta, sí es. ¿Y usted firmó? ¿Usted firmó? No tengo. No tengo más preguntas. ¿A quién se le ocurre otra? Vale, lanzala. ¿El contenido? Sí, claro, total. Buena, esa sería para hacerlo, esa sería para hacerlo entrar en violencia o en agresividad. Que eso es magnífico, porque Aristóteles ya nos dijo, caliente al adversario para que no piense bien, ¿sí o no? Claro, el que está caliente no piensa bien, empieza. Magnífica esa pregunta, esa hágala de primera. ¿Listo? Señores, pilas. Del hecho de que el perito lo diga, no se sigue, ¿sí o qué? Entonces, primera pregunta, miremos el valor. Del hecho de que aparezca el valor de $1.000.000, ¿se sigue que haya sido pagado y recibido por ese valor? ¿Cierto que no? Preguntemos eso. ¿Reconoce el valor que aparece allí? ¿Qué va a responder él si él fue el que lo aportó? Sí, perfecto. Del hecho de que él reconozca el valor, no se sigue que le haya sido pagado, ¿cierto? ¿O sí? ¿Cierto que no? Pregúntele eso. ¿Ese valor que usted ya reconoció le fue pagado? Por supuesto. Del hecho de que haya reconocido el valor y le haya sido pagado, ¿qué es lo que no se sigue? Que lo haya recibido. Pregúntele eso. ¿Lo recibió? Pues claro, ya le va dando como rabia. Porque ve que las preguntas son muy obvias. Listo. Del hecho de que haya reconocido el valor, se lo hayan pagado y usted lo haya recibido, ¿se sigue que esa firma que aparece allí sea la suya? No, pregúntele. ¿Reconoce la firma? No le puedes guiar la pregunta, acordarte. ¿Es esa su firma? No le puedes preguntar eso porque te la van a objetar, porque ya estás induciendo ¿qué? La respuesta. ¿Reconoce la firma? Por supuesto. Del hecho de que reconozca la firma, ¿qué se sigue? ¿Qué es de él? No, pregúntele. ¿Es de quién es? ¿Mía? Del hecho de que reconozca la firma y diga que es de él, ¿se sigue que él la haya hecho? No, pregúntele. ¿Quién la hizo? Pues yo. Ah, perfecto. Entonces ya tengo lo que es el valor, le fue pagado, lo recibió, ¿cierto? ¿Es esa su firma? ¿Sí o no? Es su firma, aparece allí y él ha dicho que la hizo. Dicha firma que usted ya dijo que es suya y que la hizo con respecto de que le fue pagado el valor, ¿la realizó en señal de aceptación de todo el contenido de lo que está? Por supuesto. Entonces la última pregunta que usted le hace, ¿cuál es? La del concepto. Usted no puede arrancar preguntándole la del concepto. Entonces miren que de alguna manera al identificar esa diferencia entre la creencia y la aceptación nos hace ver que la mayoría de las personas fallan o cometen yerros en torno a sus abstracciones. Una cosa es la creencia y otra cosa es la aceptación. Para finalizar, las decisiones del juez deben estar justificadas y fundadas en el marco de la aceptación y no hacia las intuiciones propias de la creencia. Fin de la historia. Muchas gracias por permitirme contarla.